Había sido novio de River desde la infancia durante más de 20 años. Y lo había perseguido durante 10 años. Lo perseguí hasta que no me quedó nada. Hasta que perdí la vida. Volví a esta vida. Me distancié de este hombre que me había traído un dolor infinito. Pero me miró con los ojos rojos y preguntó con voz ronca. ¿Acaso nuestra relación de novios de la infancia no es tan buena como la de alguien que aparece de repente en tu vida? El timbre del móvil no dejaba de sonar. Me desperté de golpe. Jadeando. Justo ahora. Para ayudar a River a recoger los auriculares que cayeron en la alcantarilla. Un conductor ebrio me atropelló por detrás. Y en mi funeral, River no derramó ni una sola lágrima por mí. En cambio, le dijo a la compañera que estaba a su lado, mira. Ella se ofreció a recogerlos. Sí. Yo era el tonto. El tono de llamada dejó de sonar poco a poco. Dejé una llamada perdida y un mensaje en la pantalla. Mañana a las 8 de la mañana, ve a la habitación 311 en el tercer piso del edificio Integral y regístrate por mí. La pantalla del celular se oscureció. Dejándome solo en la oscuridad. Abrazándome fuerte. En el segundo semestre de mi primer año. Creí en las falsas promesas que River me hizo y les rogué a mis padres que me compraran un apartamento pequeño. Y me mudé de la residencia. Todo para llevarle el desayuno de diferentes sabores cada mañana. Como resultado, me fui distanciando poco a poco de mis compañeros de la universidad. No tenía ni un solo amigo de verdad. Y me convertí en la chica distante que mis compañeros decían que era inaccesible. Pasé mis 4 años de universidad sola. Me volví cada vez más dependiente de River. Pero brilló con fuerza en el campus y atrajo la atención de innumerables chicas. Había mucha gente a su alrededor. Pero solo él olvidó las promesas que me hizo. Después de hacerme adulta, lo perseguí durante casi 10 años. Hasta que mi vida tuvo un final abrupto. Nunca le oí decirme la palabra como. ¿Por qué? ¿Solo porque me salvó la vida del agua cuando éramos niños? Pero el precio de intercambiar mi vida por su bondad es demasiado alto. No puedo permitírmelo. Apreté la colcha con tanta fuerza que ni siquiera noté que se me rompía la uña. Este dolor no es nada comparado con el dolor de mi corazón y el dolor de ser atropellada y llevada volando por el coche. Apreté la pantalla del móvil. Haciéndolo encender y apagar. Igual que la lucha en mi corazón. Subiendo y bajando. El chat se detuvo en mi mensaje. No me siento bien. Voy a dormir primero. Ni siquiera me envió un saludo más. El tiempo pasaba, minuto a minuto. River no volvió a llamarme. Estaba seguro de que haría lo que me pedía. Como miles de veces antes. Pero... tengo algo que hacer. Ve solo. Por primera vez. Lo rechacé. No me respondió. Quizás estaba absorto en un juego. O quizás no esperaba que me negara. Por primera vez puse mi celular en modo silencioso. Por primera vez no tenía miedo de perder su llamada ni de no poder responder a su mensaje. Me cubrí la cabeza y me dormí profundamente. Dormí hasta que me desperté naturalmente. Y la empresa de mudanzas que había contratado también llegó a tiempo. Empaqué mis cosas y volví al dormitorio con mis cosas básicas. Las condiciones del dormitorio en la escuela eran bastante buenas. Y mis antiguos compañeros seguían siendo muy amables. Cuando estaba tan obsesionado con River que insistí en mudarme. Todos me habían aconsejado que me centrara en mis estudios. Ahora que de repente volví, claro que me preguntaron por qué. Inventé la excusa de que se acercaba el examen final y quería estudiar con el mejor estudiante de la residencia. Después de arreglarlo todo, descubrí que tenía más de una docena de llamadas perdidas y un montón de mensajes en mi móvil. Serena. ¿Por qué no te inscribiste en mi examen, Aida? ¿Das? ¿Qué es tan importante que hiciste que me marcaran como ausente? ¿Sabes que las calificaciones habituales de este curso son importantes? Así me harás suspender el curso. Te estoy castigando para que me invites a comer. Traeré a mis amigos y te los presentaré. Te doy la oportunidad de entrar en mi círculo social. No seas desagradecido.
River siempre era así. Creía que definitivamente cooperaría con él en todo. Hojeé el libro de texto que tenía en la mano. Estaba como nuevo. Igual que mi corazón hacia el ahora. Tranquilo y silencioso. No. El examen final empieza la semana que viene. Y necesito repasar mis lecciones. Lo quité del primer puesto en mi lista de chats. Le dije que no molestara. Guardé mi móvil en el armario. Y luego le pedí a mi compañero de cuarto, Avery, el mejor estudiante, que me ayudara a repasar. Esa noche. Mia y Sky. Que volvieron de comprar comida afuera. Se empujaban y tartamudeaban. Parecía que no sabían cómo empezar. Avery se acomodó las gafas y le indicó a Mia que hablara con claridad. Serena. No te pongas triste cuando te lo diga. Mia parecía avergonzada. Vimos que tu River abrazaba públicamente a una chica y decía que era su novia. Río. Estaba acostumbrado a que lo persiguiera. Probablemente no pudo aceptar mis reiteradas negativas. Así que decidió darme una lección. ¿Y qué? He decidido que ya no me gusta. ¿De verdad? Entonces debería felicitarlo. Pasé una página del cuaderno sin pensarlo. River no me pertenece. No lo digas mal la próxima vez. Mi voz era fría y carente de afecto. Sostuve el bolígrafo y seguí resolviendo el problema. Pero Avery me agarró la mano. Esta pregunta es sobre traducción. No escribas la solución. Por ahora. De repente la cuerda de mi corazón se rompió. Solté el bolígrafo y rompí a llorar. También había deseado una vez descansar un rato y soñar con ponerme una túnica roja. Después de todo, no soy una diosa. No puedo volver de un gran sueño y mantener la calma y la serenidad. Después de todo, él era quien llenaba todos mis recuerdos de juventud. De repente decidí renunciar a él. Me dio un llanto desconsolado. Avery me dio unas palmaditas en la espalda y me tranquilizó con dulzura. Mia y Sky acercaron sillas y se sentaron. Me escuché con la voz entrecortada mientras les contaba la historia entre River y yo. River y yo nacimos en el mismo patio y nos conocemos desde niños. Era un pequeño travieso. Aunque era tímido y a menudo el blanco del acoso de los otros niños en el patio cuando era niño, Trevor me caía fatal. Porque cada vez que aparecía, me traía sorpresas diferentes. Los insectos desmembrados. El signo menos garabateado en los cuadernos. Las ruedas de bicicleta pinchadas. Hizo muchas travesuras a lo largo de los años. Pero cuando caí al estanque y estuve a punto de ahogarme, saltó sin dudarlo para salvarme. Como suele ocurrir en todas las novelas juveniles cliché. Todo mi miedo y asco hacia él desaparecieron desde ese momento. Me convertí en una cola de la que no podía librarse. Siempre siguiéndolo. Mis padres se dedicaron al negocio y sus carreras se desarrollaron con fluidez. La riqueza familiar siguió creciendo. Y a mí y a mi hermano nos sacaron del patio. En aquellos días, cuando la comunicación no era muy buena ni estaba tan desarrollada, era natural que perdiera contacto con él. Pero nunca lo olvidé. Hasta después del examen de admisión a la universidad. Intenté por todos los medios averiguar su solicitud. Y finalmente me reuní con él en el campus universitario. Una vez le expresé mis sentimientos. Pero su actitud hacia mí seguía siendo tan traviesa como cuando éramos niños. Ni me rechazó ni me aceptó. Dicho con amabilidad, me estaba dando la oportunidad de perseguirlo. De hecho, me convertí en su perro que lo perseguía. Lo perseguí durante 10 años. Desde los 18 hasta los 28. Y hasta perdí la vida en el proceso. Nadie puede vivir sin alguien. La vida continúa. Desde que Dios me dio la oportunidad de empezar de nuevo, he decidido vivir una vida con sentido de identidad. Después de llorar desconsoladamente, decidí romper con mis sentimientos por River. Mis compañeros de piso, quienes habían presenciado mi comportamiento insensato durante casi un año en la universidad, apoyaron plenamente mi decisión. Los tres formaron espontáneamente el escuadrón de bloqueo de Ríos.
El escuadrón tenía una clara división del trabajo. Asumiendo roles como explorador, cubriendo la retaguardia y acompañándome. Me arrastraban de ida y vuelta a clases y a la biblioteca. Y logramos no encontrarnos con River ni una sola vez. Con una chica hermosa a su lado. Aparte de enviarme algunos mensajes, River probablemente no tuvo tiempo de venir a verme en persona. Sin embargo, aunque no esperaba encontrarlo, siempre se me acercaban algunas guapas. Tú debes ser Serena. ¿Verdad? Todo el dormitorio sabe de ti. El chico de enfrente. Con un uniforme de béisbol verde. Era alto con cejas llamativas y ojos brillantes. Retrocedió unos pasos deliberadamente para detenernos. Al verlo fruncí el ceño con desagrado. Arqueó las cejas y dijo: el día que empezaste a perseguir a River después de empezar la universidad, nos mostró tu foto. ¿Hace mucho que no lo ves? Casualidad. Tenemos una reunión en nuestro dormitorio esta noche. Ven con nosotros. Estará más animada con más gente. El tipo era muy hablador. Y no repitió ni una sola palabra. Me llamo Finn. Yo también soy de Yangcheng. ¿Y tú? Estaba muy impaciente y lo interrumpí. Lo siento. No voy. Mia lo miró con recelo. Hizo varios gestos de atrás. 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 Y me jaló hacia el dormitorio. Sky, que caminaba delante para despejar el camino. Se detuvo de repente. Y los miembros del escuadrón chocaron entre sí, uno tras otro. ¡Cielo! Mia se enojó un momento. ¿Qué haces? Sky extendió su dedo tembloroso. ¿Es River ese de allá? Porque miré en dirección a la mano de Sky. River llevaba un cono negro y una bufanda. Solo se le veían un par de brazos y unos ojos en forma de min. Pero su tez clara era indisimulada. Se apoyó perezosamente en el árbol. Miraba fijamente el dormitorio femenino sin pestañear. Obviamente se dirigía al ojo de Tailandia. No estaba aquí para encontrarme. Porque ni siquiera sabía que me había mudado de nuevo al dormitorio. Encogí el cuello. A principios del invierno, el viento frío me golpeaba el cuello. Me congelaba el corazón como si fuera hielo. Río. Mira. ¿Adivina a quién me encontré? Finn gritó fuerte y saludó a Río. River giró la cabeza y me vio inesperadamente. Parecía estar clavado en el suelo. Incapaz de levantar un pie. Se enderezó y caminó hacia mí. Fruncía el ceño ligeramente. Parecía muy triste. ¿Por qué estás aquí? No me moví ni dije nada. River extendió la mano para alborotarme el pelo. Pero giré la cabeza para evitarlo. ¿Se te rompió el teléfono? Su mano quedó suspendida en el aire un instante. Y entonces rápidamente metió la mano en mi bolsillo y sacó mi teléfono. Me levanté de un salto y extendí la mano para recuperarlo. ¿Qué haces? No toques mi teléfono. Lo levantó en alto. Fuera de mi alcance. La contraseña seguía siendo la fecha en que me salvó la vida. Y desbloqueó mi teléfono fácilmente. Te envié muchísimos mensajes. ¿Por qué no respondiste? Señaló los mensajes sin leer. Su rostro estaba terriblemente sombrío. Me quedé un poco desconcertado. Era extraño. Ahora que ya no lo molestaba a diario, ¿por qué seguía enfadándose? River. Río. Una voz femenina clara y agradable se escuchó desde el frente del dormitorio. ¿Qué haces? Desde su perspectiva. Parecía que me estaba lanzando al pecho de River. Y estaba envuelto en su abrigo negro. El cuerpo de River se puso rígido. Y logré recuperar mi teléfono. No pude evitar notar su reacción en ese momento. Justo delante de él. Cambié la contraseña de la pantalla de bloqueo. Estaba a punto de hablar para detenerme, pero lo interrumpieron. ¡Qué coincidencia! Le estaba contando a Serena sobre nuestra cena de esta noche. Y aquí estás esperando a Vivian. Finn, despreocupado, me puso la muñeca en el hombro. Así que eres Serena.
Vivian me miró de pies a cabeza. Como si hubiera decidido que no representaba ninguna amenaza para ella. Su voz estaba llena de desprecio. River me ha hablado de ti. Si no te importa, ven con nosotros esta noche. Trae también a tus compañeros de piso. Ella actuó como la anfitriona. Tomó el brazo de River y se apoyó ligeramente en él. Sentí un frío intenso en el corazón. Me solté del brazo de Finn y miré a River. Y dijo, no hace falta. Todavía tengo que repasarlo. Vuelvo al dormitorio. Intenté pasar de lado, pero de repente me agarró la muñeca. Ante la mirada sorprendida de Vivian, me arrastró furioso. Detrás de nosotros. La voz de Finn resuena, ¿eh? Hermana Vivian. Son solo aldeanos charlando un rato. No seas tan mezquina. El hermano Río es tuyo. ¿De qué tienes miedo? Hermana Avery. ¿No lo crees? 5 bajo la mirada de los estudiantes que pasan. No pude soltarme de su agarre en la muñeca. En silencio me arrastró hasta la esquina del dormitorio. No me has ayudado a iniciar sesión últimamente. Eso es ir demasiado lejos. Necesito repasar para el examen final. No tengo tiempo. ¿Ni siquiera tienes tiempo para responder mis mensajes? ¿No te alegra que ya no te moleste? De repente sentí una sensación de impotencia. Como si se me hubiera bloqueado el corazón. ¿No tienes un amigo? Mis palabras lo ahogaron. Me miró fijamente a la cara. Y sus dedos me apretaron la muñeca con tanta fuerza que me dolió. Sabía que su orgullo estaba en juego. Y estaba acostumbrado a que lo persiguiera. Mi repentina retirada lo incomodó. Pero parecía haber olvidado que una vez le rogué que me diera una oportunidad. River guardó silencio un buen rato antes de sonreír, sin mentirse a sí mismo y decir, bien. Soltó mi mano. Se dio la vuelta y regresó con Vivian. La rodeó con el brazo. No entendí que le susurró a Vivian al oído. Pero ella sonrió radiante y se sonrojó mientras le daba un puñetazo juguetón en el hombro. Me agaché lentamente y me desplomé en el suelo. Sintiéndose débil. Río. Con Vivian en sus brazos. Se paró frente al dormitorio. Me miraba desde lejos con expresión indiferente y sin mostrar preocupación. Luego se dio la vuelta y se fue. Avery y los demás corrieron hacia Serena. ¿Qué te pasa? Me duele. Me acurruqué. Las lágrimas corrían por mi rostro en silencio, me dolía mucho. Finn entró en pánico. Me levantó por la cintura. Y corrí a la enfermería. Acostado en la cama del hospital, me cubrí la cara con el codo. Y las lágrimas seguían cayendo. Mojando la almohada. Es un problema común de desmenuzamiento en las chicas. No es nada grave. El médico y la enfermería bromearon. Es raro ver a un compañero de clase tan preocupado por su novia. Finn se rascó la nuca. Su cara se puso roja hasta el cuello. Yo no soy su novio. Bajo la mirada burlona del doctor. Huyó avergonzado. Avery y los demás me ayudaron a volver al dormitorio. Tomé analgésicos y dormí con la cabeza cubierta toda la tarde. Cuando me desperté ya estaba oscuro. Los 3 se empujaron. Y finalmente eligieron a Avery como representante. Aunque no debería echarte más leña al fuego ahora. Deberías echarle un vistazo a esto. Me dio su teléfono. River publicó esto en su Weibo. La mitad de la cara de una chica estaba apoyada en el pecho desnudo de un chico. Y una mano cubría parcialmente su barbilla. La reconocí al instante, era la mano de River. Por la tarde. Esa mano me había agarrado la muñeca con fuerza y me había guiado por todo un edificio de dormitorios. No importa. Forcé una sonrisa. De verdad que no importa. Todo es cosa del pasado. Me consolé. 6 parecía que a River le gustaba mucho Vivian. Como la llevaba a todas partes. También era la chica que más tiempo había permanecido al lado de River. Aparte de mí. Me volví aún más silencioso y me sumergí cada vez más en mis estudios.
Durante la semana de exámenes finales, el apretado calendario de exámenes me adormeció los nervios. Me guió sin tiempo para pensar en él. Cuando por fin terminaron los exámenes finales, corrió el rumor en el campus de que el indomable Playboy River finalmente había sido domado con un tierno abrazo. Junto con estos chismes, también circulaban las hazañas de mi incansable búsqueda de River durante todo ese año. A medida que se acercaba el festival de primavera, seguí a mis padres de vuelta a Yongcheng para visitar a unos familiares. Los niños que vivían en el patio cuando éramos pequeños se reunieron y celebraron una fiesta. Y Finn me rescató en persona en la puerta de la casa de mis familiares, donde me alojaba. Y me arrastró hasta la habitación privada. Todavía no sé cómo averiguó la dirección de la casa de mis parientes. Ante los chismes sobre el pasado romántico de River que se sacaron a relucir deliberadamente en la mesa, Vivian fue bastante magnánima, lo que demuestra que mi River es muy encantador. Es realmente extraño. Algunas personas persiguieron a River durante mucho tiempo, pero no lograron conquistarlo. Pero cuando River me conoció fue como si hubiera encontrado su destino, hubiera triunfado y se hubiera lanzado a mis brazos. Dijo que yo era la persona más importante a su alrededor. Ya ves. A veces. El primero en llegar. No importa quién sea el primero en ser atendido. Lo que importa es quién realmente logra llegar al corazón de la otra persona. Habría estado bien si simplemente hubiera dicho estas cosas en la mesa. Pero tenía que mencionar mi nombre específicamente, Serena. ¿No te parece? Miré más allá de los ojos de la gente chismosa y sonreí con gracia. Sí. Entonces deberías abrazarlo fuerte. Después de todo, estuve a su lado tanto tiempo y vi a tantas chicas ir y venir. Al final, ninguna ha podido quedarse con él. El rostro de Vivian cambió ligeramente. River dijo que nos casaríamos en cuanto nos graduáramos. Y te felicito de antemano. Levanté la copa de vino y brindé. Habían pasado más de 2 meses. Y creía que podía controlar mis emociones bastante bien. Hubo un momento de silencio en la mesa. Mis viejos amigos probablemente temían que me enojara. Así que rápidamente cambiaron de tema. Me senté en la silla. Bajé la cabeza y comí la deliciosa comida. Sin darme cuenta de que River me había estado mirando durante un buen rato. Prueba esto. Es muy fresco. Un trozo de pescado sin espinas fue colocado en mi plato con palillos. Finn también era del patio. No me lo esperaba. Este tipo dijo que era 2 años menor que nosotros. Se mudó a nuestro patio después por el traslado de sus padres. Ahora estudiábamos en la misma universidad porque se había saltado un curso. Gracias. Pero no me gusta el pescado. Me negué cortésmente. De hecho, me encanta comer cosas del agua. Es solo que casi me ahogo en el agua y River me salvó. En mi caso, no había caído en mi obsesión. Las cosas del agua están relacionadas con River. Y solo mostraba una expresión de satisfacción al comer pescado del agua. Este era un secreto que solo River y yo conocíamos. Comer pescado te hace más inteligente y te ayuda a ver más allá de los obstáculos. Finn tomó otro trozo de pescado con sus palillos y lo metió en mi plato. ¿Qué quieres decir?, pregunté con recelo. Lo que quiero decir es que solo comiendo más cosas del agua, puedes ver la verdad bajo el agua. Finn dejó los palillos. Se recostó en la silla y miró a River de reojo. La copa de vino tintineó y la mano de River golpeó la mesa de repente, emitiendo un sonido áspero. Vivian parecía preocupada y ayudó a River a limpiar las manchas de la mesa. Y Finn, con tranquilidad, apoyó sus largos brazos y piernas en el respaldo de la silla detrás de mí. Fue como si declarara su soberanía. Me encerraba por completo en su territorio. El sonido de las conversaciones en la mesa se detuvo por un instante. Y todos en la mesa nos miraron con extrañeza. Todos sabían que River me había salvado la vida cuando éramos jóvenes. Y también sabían que esa era la razón por la que estaba tan enamorada de él. Pero Finn, un tipo que se mudó después, hablaba con mucho sarcasmo. ¿Podría ser que lo que decía era que la verdad del rescate en el agua de aquel entonces no era la que creíamos?
La inusual reunión de amigos de la infancia del patio se había convertido en un campo de batalla en un abrir y cerrar de ojos. Me incorporé en la silla y miré a River al otro lado de la mesa con expresión de desconcierto. Él, impaciente, desestimó la mano de Vivian. Ignorando su expresión de vergüenza, nos miró a Finn y a mí con el rostro lívido y lleno de ira. Según mi comprensión de él, esto también indicaba que las palabras de Finn eran más profundas de lo que parecía. Y no eran producto de su imaginación. Vamos. Bebamos. No hablemos de esas cosas tristes del pasado. Jasper, un poco mayor, tomó la iniciativa de hablar para calmar el ambiente de River. No debería ser así. Tu novia es alguien a quien hay que apreciar. ¿Cómo puedes ponerle mala cara? Jasper era una persona amable y descorazonada. Entre los compañeros de juego que están sentados aquí ahora. Los que ya habían empezado a trabajar se habían hecho cargo de sus negocios familiares y sus carreras estaban en auge. Y los que aún estábamos en la escuela. Como los pocos que estamos aquí. Todos nos especializábamos en las mejores carreras de universidades prestigiosas. Y nadie quería provocar a nadie. La chica que River trajo a la reunión de amigos de la infancia debía ser la novia que él había elegido. ¿Verdad? Con su recordatorio, todos alzaron sus copas. Estaba lista para dejarlo pasar. Pero había sido terca desde niña. Una vez tuve una duda. Tenía que llegar al fondo del asunto. Es más, este asunto era muy importante para mí. Estaba relacionado con el amor que había mantenido durante 10 años en mi vida anterior, y de qué se trataba exactamente. Finn no había cumplido con el porqué. Que quede claro. Sabía que estaba arruinando la diversión. Pero no podía seguir en la oscuridad. ¿Cuál es la verdad oculta que mencionaste? Al recibir mis instrucciones, Finn se incorporó y dejó atrás su anterior apariencia despreocupada. Ese año, la hermana Serena cayó accidentalmente al agua. Al despertar, River estaba a su lado. Así que desde ese momento, la hermana Serena se enamoró perdidamente de él. Pero River... Deberías preguntarte. En aquella tarde de principios de invierno, ¿fuiste realmente tú quien rescató a la hermana Serena del agua helada? Una vez pronunciadas estas palabras. Nadie en la mesa detuvo a Finn. Claramente también comprendieron la importancia del asunto. ¡Ay de ti! ¿De qué estás hablando tonterías? La expresión de pánico de River no parecía falsa. Con esa expresión. ¿Qué más no entendí? En la mesa. Vivian puso su mano sobre la de él. Sus manos se superpusieron y luego entrelazaron los dedos. ¿Qué importaba si era él o no? Ya tenía a alguien a su lado con quien quería pasar el resto de su vida. Me quedé sin aliento. Me consolé e intenté recordar con todas mis fuerzas cómo había bloqueado el dolor en mi corazón durante los últimos 2 meses. Respiré hondo y me puse de pie. Estoy intentando controlar mis emociones y despidiéndome de todos en la mesa, pero no me siento bien. Disculpen. Después de decir esto, tomé mi mochila y me di la vuelta para irme. Sin siquiera querer mirar a River. En la calle durante el Año Nuevo. Había gente celebrando el Año Nuevo en grupos por todas partes. En sus rostros se veía una expresión de felicidad. La bondad de salvarme la vida en el pasado fue como un vino embriagador. Despertar y emborracharme de nuevo me impidió recordar con claridad la verdad de ese año. Cuanto más intentaba soltarlo, más lo intentaba. Mis emociones se volvían más turbulentas. Me ajusté bien al abrigo y caminé tranquilamente por la calle que traía recuerdos de mi infancia. Finalmente el cielo cumplió mi promesa. Llegué al estanque y me quedé allí, inmóvil, mirando la superficie del agua. La sensación de asfixia me invadió. El agua helada del lago me entumeció las manos y los pies. Y el abismo en el fondo del estanque parecía arrastrarme hacia abajo. De repente, una figura irrumpió en la superficie del agua y saltó. Esas manos tiernas me agarraron. Me sacaron de la boca del abismo. E hicieron todo lo posible por jalarme hacia la superficie. Mi conciencia ya estaba borrosa. Solo recordaba esas manos sacándome del agua. Cuando desperté, River estaba agachado a mi lado.
Durante todos estos años. Siempre pensé que las manos que me salvaron la vida pertenecían al río. Pero hoy descubrí que mis ilusiones habían sido en vano. ¿Estás bien? Alguien me dio una palmadita en el hombro. Con los ojos llenos de lágrimas. Vi un par de manos posadas sobre mi hombro. Poco a poco se superpusieron con las manos de mi memoria. No te desesperes tanto como para volver a saltar al río. No me costará nada sacarte de nuevo. Pero con este tiempo, ambos nos enfermaremos. Tras ver mi expresión con claridad, la cara de Finn, que había estado bromeando, se quedó paralizada de repente. Y empezó a tartamudear, oye. 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 No llores. Ya no te gusta. ¿Verdad? Extendió la mano para secarme las lágrimas. Pero las lágrimas seguían saliendo. Cayendo de pie como perlas con un hilo roto. Yo. Te dije la verdad ese año porque pensé que ya lo habías dejado ir. Finn estaba tan ansioso que dio saltos. No quería que siguieras sintiéndote en deuda por un supuesto acto de salvarte la vida. Y por supuesto, no quería que tu corazón estuviera atado por esa supuesta deuda. Solo quería pedir ayuda en aquel entonces. Cuando regresé. Ya llorabas en sus brazos. Yo seguía a mis padres para ver la casa en ese momento. Porque sin pensarlo 2 veces intenté salvarte y me mojé. Mi mamá me regañó y me llevó de vuelta. Así que no tuve oportunidad de explicar nada. La gente que pasaba atraída por nuestro alboroto, estiraba el cuello con curiosidad para observar la escena. Hermana Serena. Por favor. Deje de llorar. Pensarán que te estoy intimidando. Entre sus repetidas súplicas de clemencia, mi corazón se fue calmando poco a poco. Levanté la cabeza y mi mirada se posó en Finn, que caminaba de un lado a otro con prisa. Mi mirada lo pilló desprevenido y se sintió aún más avergonzado. Una capa de enrojecimiento le subió lentamente por el delgado cuello. Tú. ¿Ya no lloras? Los espectadores se dispersaron gradualmente. Pero lo miré en silencio. Lo miré hasta que su manzana atómica rodó ligeramente. Y se sintió culpable. Admito que me gustas. Finn cambió su habitual actitud despreocupada y parecía como si hubiera tomado una decisión audaz. Su cara estaba tan roja que parecía sangrar. Le dije a tu compañero de cuarto que River tenía novia. También retrasé la hora deliberadamente para que pudieras ver su intimidad con tus propios ojos abajo en el dormitorio. Admito que tenía segundas intenciones y estaba tramando algo. Pero eso fue solo porque le tenía muchos celos. Cuando se emocionaba, me sujetaba los hombros con ambas manos. Fui yo quien te rescató del agua. ¿Pero por qué te enamoraste de él? Nunca imaginé que el río Batskondel se atrevería a atribuirse el mérito de salvarte la vida. A estas alturas. Finn dejó de hablar por completo. Estaba tan furioso que parecía un pez globo a punto de explotar. Nunca supe que alguien me había observado en silencio y que alguien me había recordado durante tanto tiempo. Resultó que no estaba nada mal y que merecía el amor de una persona excelente. La tristeza de mi corazón finalmente se disipó por completo. No pude contener la sonrisa. ¿De verdad eres tú mi salvador? Finn asintió vigorosamente. Luego negó con la cabeza. Me miró sin pestañear. Y sus ojos brillaban asombrosamente. Estaba a punto de decir algo más cuando un rugido lo interrumpió. Serena. Me sobresalté tanto que me di la vuelta y vi a River acercándose paso a paso. ¿Qué haces? Instintivamente miré detrás de River. Solo para descubrir que estaba solo. Su rostro era tan oscuro como el fondo de una olla. Y su mirada, tan fría como el hielo. Iba y venía entre Finn y yo como una espada afilada. Incontables pensamientos cruzaron por mi mente. Desde tan lejos. ¿Por qué dejó a su novia Vivian y me persiguió solo? ¿Quería disculparse conmigo? ¿Pero por qué tenía esa cara de enfado? Si creía que lo perdonaría con solo disculparme. ¿Y qué hay de los sentimientos que erróneamente le había inculcado durante todos estos años?
Y los sentimientos que me había dado esperanza y que luego había reprimido una y otra vez. ¿Cómo podría compensarlos? Me tensé por completo. Por primera vez. Levanté todas mis defensas y esperé con cautela mientras River se acercaba paso a paso. De repente, con el rabillo del ojo, una figura alta y orgullosa se inclinó y me bloqueó ligeramente. Unas manos cálidas tocaron tímidamente el dorso de mi mano. Y luego la sujetaron con firmeza, sujetándola en su palma. Me quedé atónito por un momento. Luego giré la cabeza y miré a Finn. Vi firmeza en sus ojos. En ese momento de repente me di cuenta de que un rayo de cálida luz del sol había brillado en el frío y la conmoción de mi corazón. Y allí parecía que fluía un hilillo de agua. 10 por nuestras acciones. River se detuvo a 3 pasos de nosotros y nos miró con frialdad. Pensé que no se debe codiciar a la esposa de un amigo. Tú y yo estábamos en el mismo dormitorio. ¿Es esto lo que estabas planeando? Serena no es tu novia. Y yo, Finn, no mostré ninguna debilidad. Me ha gustado durante muchos años. Aunque no fuera hoy, se lo habría dejado claro. La persona que le gusta soy yo. River tenía los ojos inyectados en sangre. Me miró con una expresión feroz. ¿Acaso nuestra relación de novios de la infancia no es tan buena como la de alguien que aparece de repente en su vida? Debería saber muy bien por qué le gustaste. ¿Y mereces su amor? Finn también alzó la voz. Los recuerdos que había intentado olvidar volvieron a surgir. River se quedó atónito. Y la mayor parte de su arrogancia desapareció al instante. Yo simplemente. No dije que fuera yo. La voz de River temblaba. Y había un sollozo en su voz. Pero tampoco lo negaste. ¿Verdad? La fealdad de Finn y su agarre en mi mano te hicieron aprovecharte de su amor por ti. Pisoteaste su dignidad sin miramientos. Le diste esperanza y luego la hiciste acumular suficiente decepción. Antes le gustabas. Pero en el futuro, la persona que le gustará definitivamente soy yo. La haré la mujer más feliz del mundo. Y a ti también. Finn le dio un codazo a River en el pecho. Por favor, llévate tu corazón barato y sal de aquí. No me dio ni una palabra. Estaba parado frente a mí. Bloqueó toda la renuencia de River y la ira de sus dudas. No permitió que me hicieran daño en lo más mínimo. Finn me jaló la mano. Pasé junto a River y me alejé de allí. No miré la expresión de River. Esta también fue la primera vez que no me importó su reacción. Los fuegos artificiales se elevaron hacia el cielo detrás de nosotros. Finn me guió entre la multitud en la bulliciosa calle. Caminando y caminando. Lejos del bullicio. Lejos de la gente que causa problemas. Lejos de los recuerdos dolorosos. 11 Finn me tomó de la mano y caminó un buen rato. No fue hasta que las palmas de nuestras manos unidas se humedecieron que me soltó y me llevó a una pequeña tienda en la calle. Oye, ¿por fin trajiste a tu novia? El dueño de la tiendita parecía conocerlo muy bien y lo saludó en cuanto se conocieron. No es así. Es lo de siempre. 2 tazones de Bantons. Temiendo que no me gustara, Finn rápidamente echó al dueño. Limpió con cuidado la mesa frente a mí y luego escaldó la vajilla con agua hirviendo. Tan hábilmente como si lo hubiera hecho 1000 veces. La verdad es que no comí mucho en el banquete. Y después de pasar la noche bajo el viento frío, me apetecía un plato de Bantons calientes. Además, los bantanes de la pequeña tienda, aparentemente común y corriente, estaban buenísimos. ¡Qué ricos! Lo elogié sinceramente. Tardó un poco en levantar la cabeza y se rió con una mentira autocrítica. ¿De verdad no se acuerda mi hermana? Lo miré. Y me miró. Hasta que el dueño trajo 2 platos de huevos fritos y lo interrumpió. Viene a tomar un plato todos los años. Dijo que una linda hermana lo invitó a comer lonchas cuando era niño. Y nunca ha olvidado ese sabor. En aquel entonces yo todavía empujaba un carrito para montar un puesto. Justo en el callejón junto a la escuela primaria central. Más tarde mi hijo fue a estudiar a una universidad en otro lugar.
Y originalmente planeé dejar el negocio. Fue este chico quien me ayudó a alquilar este local para que pudiera seguir administrándolo. Dijo que tenía miedo de que algún día en el futuro, cuando trajo a esa chica a descubrir el sabor del pasado, se decepcionaría mucho si no encontrara nuestra tienda. El dueño parecía muy hablador y me contó todo sobre las cosas de Finn de una sola vez. En cuanto el dueño empezó a decir la primera frase, Finn se levantó de un salto. Le tapó la boca varias veces. Pero aún así no pudo evitar que hablara de esas cosas del pasado. Al final, no había otra opción. Tuvo que rodearle el cuello con el codo y arrastrarlo hasta la cocina trasera. Hubo mucho ruido en la cocina antes de que poco a poco se hiciera el silencio. Tomé una cucharada de Bantons. Una sonrisa se dibujó en mi rostro. Después de hablar con el dueño, Finn volvió a sentarse frente a mí. Parecía inquieto. Ya me había terminado los Bantons restantes y me estaba limpiando la boca con un pañuelo. Me miró varias veces. Al ver que no tenía enojo, soltó un gran suspiro de alivio y levantó la cuchara para meterse varios bocados en la boca. ¿Eras tú el llorón de la infancia? Dejé el pañuelo y ladeé la cabeza para mirarlo tranquilamente. Tos. 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 De repente se atragantó y no paraba de toser. Me sobresalté y rápidamente me senté a su lado para darle palmaditas en la espalda y olerlo. ¿Te acuerdas? Sonrió con torpeza. Como si quisiera que lo recordara, pero al mismo tiempo no. En mi memoria. Había efectivamente un niño pequeño que acababa de mudarse al patio. No se atrevió a irse a casa porque sus compañeros lo empujaron y quedó tan desprovisto de dinero como yo. Se acuclilló a la entrada del callejón de la escuela y lloró. Me pareció familiar. Así que amablemente lo llevé a comer un plato de Bantons. Inesperadamente no había cumplido mi obsesión. Solo por este acto de bondad. Llevaba más de 10 años sintiéndose atraído por mí. Observé las puntas de sus orejas, que estaban rojas como la sangre. Y fue como si de repente me hubieran tocado una fibra sensible. Resultó que en un lugar que desconocía, siempre había habido alguien que en silencio pensaba en mí por algo tan insignificante. Sin pedir nada a cambio. Aunque no recordaba en absoluto quién era. 12 Finn me envió de vuelta a casa de mi pariente donde me alojaba. De pie abajo. Me ajustó el abrigo y me miró a los ojos con seriedad. Diciendo: «Puedo esperar». Sonreí. Curvé mis labios. Y lo despidió con la mano. Ya eran más de las 12. La casa estaba completamente oscura. Y mis padres ya se habían quedado dormidos. Solo mi hermano Cyrus, que seguía hablando por teléfono con su novia. Estaba sentado en el sofá esperando a que llegara a casa. Cuando Cyrus me vio entrar, le dijo amablemente a la persona del teléfono: «Espera un momento. Serena ha vuelto». Arrastró sus pantuflas y estaba a punto de poner cara seria para regañarme por llegar tan tarde a casa. En cuanto pulsó el interruptor de la luz, le sorprendió mi sonrisa. «¿Tienes pareja?». Negué con la cabeza. Me quité el abrigo y estaba a punto de entrar en la habitación, pero Cyrus me detuvo. ¿Ese River por fin ha visto la luz? No, mi rostro se ensombreció. Y le dije con impaciencia a su teléfono: «Hermana Luna. ¿Puedes controlarlo? Deja de causarle problemas. Se hace tarde. Déjala descansar». Luna impuso su autoridad al otro lado del teléfono. Cyrus me fulminó con la mirada y tuvo que regresar y seguir siendo un esposo cariñoso. Antes de acostarme, recibí un mensaje de Finn. Me preguntó cuándo volvería a la escuela y si regresaría directamente desde aquí. Calculé la fecha y le conté mi plan de volver a la escuela. Me respondió rápidamente: «Luego volveré contigo. Me temo que te los volverás a encontrar». Me quedé atónito por un momento. Bajé la pantalla varias veces. Y luego el mensaje de Siriver, que quedó enterrado entre todo tipo de mensajes de bendición grupal. Me preguntó: «¿Estás con él?». No respondí. El día de regreso a clases, Finn arrastró su equipaje y me esperó temprano abajo de mi casa. Incluso se enderezó y aceptó la mirada de mi hermano Cyrus.
Cyrus le dio un golpecito en el hombro. Joven. Trabaja duro. Soy optimista sobre ti. Repetía una y otra vez. Sí, tengo matrimonios incumplidos. Yo. Sí, también tengo permiso. Sí. Tan decidido como si fuera de viaje de negocios. Empujé a Cyrus con rabia y rescaté a Finn. Su rostro estaba sonrojado. Tras el inicio del nuevo semestre, Finn tomó la iniciativa de mudarse de su dormitorio original, y se convirtió en un estudiante que alternaba entre la universidad y la casa de alquiler. Era muy proactivo y con muchos recursos. Y se llevaba muy bien con las otras 3 personas de mi dormitorio. También me hizo sentir muy segura. Me presentó a sus compañeros y amigos. Me invitó a participar en muchas actividades del club. Me llevó a ver sus partidos de baloncesto. Y me dejó ver su lado desenfrenado en la cancha. Me acompañó a clase. Nos llevó a mí y a mis compañeros a buscar comida. Y tomó la iniciativa de ayudarnos a reservar plazas en la biblioteca. Mi compañero de piso hablaba maravillas de él. A cambio me animaba a dar un paseo con él por el parque por la tarde. O elegirme ropa y animarnos a ver las películas que queríamos. Poco a poco me olvidé por completo de River. De vez en cuando oía a compañeros que pasaban por allí decir que el playboy del departamento de informática había cambiado de novia otra vez. Hacía mucho que no lo contactaba. Tanto que casi olvidé que tenía a esa persona en mi lista de contactos. Una noche de invierno. De regreso al dormitorio, después de ver un concierto, Finn y yo estábamos en el mismo lugar. Tarareaba una canción y caminaba de espaldas delante de él. Me sonreía y me miraba. Constantemente me recordaba que cuidara de mi seguridad. Cuando sonó el teléfono. Una extraña sensación me recorrió la mente. Desde que configuré este tono de llamada, casi nunca sonaba. De alguna manera. Presioné el botón del altavoz. 13 en el otro extremo del teléfono. River obviamente había bebido mucho. Estaba tan borracho que arrastraba las palabras y no dejaba de preguntarme, ¿no eres tú quien más me quiere? ¿Quién más te gusta soy yo? ¿No eres feliz estando con él? ¿Eres tú? Su voz era ronca. Contenía una tristeza y un cariño que nunca antes había visto. Me quedé allí, aturdida. Levanté la vista cuando Finn se acercó con cara de pocos amigos y me quitó el teléfono de la mano. Soy Finn. Eso fue todo lo que dijo. Al teléfono durante la llamada. Solo se oía el sonido de respiraciones y aullidos de preocupación. Pronto. River colgó el teléfono. En silencio. Bloqueé toda su información de contacto. Finn me observó mientras hacía todo esto. Tiró de mi muñeca con cautela. Dejó escapar un suspiro. Y me abrazó. Ya no sentía ninguna emoción en el corazón. Y sentí que era ridículo. Érase una vez. Yo también estaba muy preocupado por las ganancias y las pérdidas. Estudié desesperadamente por él y entré en esta universidad. Iba y venía del campus a la casa alquilada por él. Y por él. Perdí toda mi dignidad. Es ridículo. Es ridículo de verdad. Enterrarme en los brazos de Finn. Me reí a carcajadas. El cuerpo de Finn se puso rígido. Bajó la cabeza para preguntarme qué le pasaba. Lo rodeé con los brazos. Lo miré y dije, me río de algunas personas que se atreven a declarar su soberanía delante de otros, pero no se atreven a romper esa capa de papel. Observé cómo la confusión en sus ojos se transformaba en sorpresa. Y luego en comprensión. Y sus ojos brillaban asombrosamente. Los copos de nieve danzaban a la luz de las farolas. A la luz de las farolas, pude ver claramente la figura reflejada en sus ojos. Me puse de puntillas y me incliné lentamente hacia sus labios rojos. No sé cuánto tiempo tardé. Tanto que la nieve que teníamos en la nariz se convirtió en agua. Y entonces me soltó. Jadeando pesadamente. Su mirada se posó en mi rostro. Concentrada y cariñosa. Serena. ¿Me gustas? ¿Puedes gustarme? Sí puedo. Sonreí y le respondí.
Capítulo extra, el cachorro de Serena. De niña. Mis padres eran muy estrictos conmigo. Me obligaban a aprender esto y aquello. Y yo estaba muy molesto. Pero un día, mis habilidades de natación salvaron a una hermana muy hermosa. Yo era joven. Me costó mucho arrastrarla hasta la orilla. Pero estaba inconsciente. Tuve que dejarla para buscar ayuda de un adulto. Cuando traje al adulto de vuelta, mi hermana ya se había despertado y lloraba abrazando a un niño. Mi madre estaba preocupada por mi salud. Me regañó severamente. Y me llevó directamente a casa. Perdí la oportunidad de conocerla así. Más tarde. Nos mudamos de casa y me cambié de escuela. Y entonces descubrí que se llamaba Serena. Ella era hermosa. Y su nombre también era muy bonito. Un día después de la escuela. Porque me entró arena en los ojos. Me acuclillé en la entrada del callejón junto a la escuela, frotándome los ojos. No fue porque me acosara ni llorara. La hermosa hermana vio la injusticia y me consoló. Incluso me llevó a comer un plato de bontons riquísimos. Sin embargo, no mucho después, la hermana se mudó con sus padres. Y una vez más, tuve mucha oportunidad de hablar con ella. Mi madre decía que, rodeado de gente excelente, también hay gente igual de excelente. Tenía miedo de que, cuando mi hermosa hermana creciera, no habría lugar para mí a su lado. Así que ya no me resistí a las medidas que mis padres habían tomado para mis estudios. Estudié con ahínco. Y mis notas mejoraron constantemente. Mi madre me preguntó qué premio quería por obtener el primer puesto en el examen. Le dije que quería saltarme un curso. Más tarde entré en la misma universidad que ella. Y fui muy feliz. Pero por desgracia afortunadamente se dirigía. Solo tenía ese río en los ojos. La persona con la que había estado llorando en sus brazos en ese entonces. Me sentí triste y desconsolado. Pero al mismo tiempo, también sabía que ella había trabajado duro todos estos años para acercarse a ese maldito río. Le gustaba mucho. No sé qué propósito tenía River al atribuirse el mérito de haberle salvado la vida en aquel entonces. Pero en la situación actual. No soportaba exponer aún más la verdad de ese año. Casualmente River y yo compartíamos habitación en el mismo dormitorio. Así que pude saberlo todo sobre ella a través de River. Sabía lo profundamente enamorada que estaba de River. Pero también sabía cómo River describía la relación entre ellos delante de los demás. Dijo, esa chica que me ha estado persiguiendo todo el tiempo. Hasta que un día. Serena no se presentó a inscribirse para la clase hada de River. Preocupada, tras varias averiguaciones, descubrí que de repente se había mudado de nuevo a la residencia y había empezado a estudiar mucho. Empecé a preguntarme si se rendiría. Conocía a sus compañeras de piso. Así que cuando pasaron, armamos un alboroto. Y le pidió a River que nos presentara a su nueva compañera de ligue. Dijo, esta es mi novia. ¿Novia? Quizás solo una amiga. Pero el rostro de su compañera de piso cambió drásticamente. Se dio la vuelta y corrió de vuelta al dormitorio de las chicas. Más tarde descubrí que ya no llamaba a River para mostrar su preocupación. Ya no le reservaba asientos ni le compraba el desayuno. River no se dio cuenta. Pero yo me reí toda la noche bajo la colcha. River y esa Vivian se llevaban muy bien. Estaban a un paso de hacerlo oficial. Me preguntaba si ya era hora de que lo viera con sus propios ojos y se rindiera por completo. Así que me quedé un rato abajo en el dormitorio de chicas, y me encontré con ella y su grupo de amigas, que acababan de terminar clase y volvían al dormitorio. Sabía que Vivian había invitado a River a salir ese día. Así que a propósito entablé conversación con ella. Perfecto. Ella lo vio. Obviamente habiendo cumplido con mi obligación. Estaba muy triste. Cuando cayó al suelo, mi corazón dio un vuelco. La levanté y corrí hacia la enfermería. Con su cuerpo suave y fragante en mis brazos. Pensé que era tan fina y ligera. Debió de pasar un mal momento últimamente. Me dio mucha pena. Durante el festival de primavera.
Los compañeros de juegos de la infancia en el patio organizaron una reunión. Sabía que el río había traído a Vivian de vuelta. Así que fui a su casa en persona y la arrastré para que asistiera a la reunión. Ese es Condor River. Se atribuyó injustamente el mérito de que le hubiera salvado la vida durante tantos años. Disfrutó de su cariño. Pero pisoteó su dignidad una y otra vez. Le dio esperanza una y otra vez y luego la decepcionó una y otra vez. Lo odio. Odio a toda esa gente despreciable. Así que le expuse la verdadera cara a River en la mesa. Me emocioné mucho al ver su expresión de pánico. Mi primavera se acercaba. Salió corriendo por la puerta. Y la seguí. Caminamos un buen rato. Hasta que ella se paró junto al estanque. Le dije: «¿Puedo rescatarte de nuevo?». Estaba seguro de que haría lo que me pidió. Como miles de veces antes. Pero bueno. La verdad es que no sabía qué hacer al verla llorar tan lastimosamente. Por suerte Henning cumplió con lo que le dije. Al final logré calmarla. Fui yo quien la calmó. ¿Verdad? En cierto modo me aceptó. Pero no del todo. Empecé a perseguirla oficialmente. Después de casi un año de esfuerzo. Por fin empezó a acercarse a mí. Pero ese maldito canalla la volvió a llamar. Estaba furioso. Le arrebaté el teléfono y apreté los dientes mientras decía mi nombre. Quiero que sepa cuándo parar. A estas horas. El que la acompaña soy yo. No ese cabrón que solo piensa en ella cuando está borracho. Resistí las ganas de besarla y la abracé con ternura. Pero en realidad se rió de mí por no atreverme a confesar. ¿Quién dice que no me atrevo? Yo. Pero me besó. ¡Guau! Ella me besó. Aproveché la oportunidad y le pregunté si podía gustarle. Dijo que sí. Dijo que sí. Estoy muy feliz. Antes de volver al dormitorio. Hice mi primera petición. Le dije: «¿Puedes ponerme un tono de llamada especial?». Me dio su teléfono y me dejó elegir. Entonces sentí que mi apodo en su teléfono era «Cachorrito adorable». Me encanta ser un cachorrito. En mi segundo año de matrimonio con Héctor. Su primer amor regresó al país. Desde entonces el poco amor que Héctor sentía por mí desapareció por completo. Lo perdí todo. A mi amante. Mi matrimonio. Y hasta mi hijo nonato. Pero ya no me importa. Porque un día lo olvidaré por completo. Con el Alzheimer. Olvidaré todo el amor de esos 9 años y todo lo demás. Una señora. El señor dijo que no volvería a cenar esta noche. En cuanto llegué a casa. El sirviente me informó con cautela. ¿Por qué me informó en lugar de preguntar? Porque no tenía forma de interrogar a Héctor. No era la primera vez que se quedaba fuera toda la noche. Desde que Ava regresó al país hace un año, los días que pasó en casa se contaban con una mano. Si fuera cosa del pasado. Quizás lo cuestioné con enojo algunas veces. Pero ahora no tengo ni una pizca de energía. Ya veo. Tampoco me prepares la comida. No tengo apetito. El sirviente abrió la boca como si quisiera decir algo. Pero al final la cerró y asintió en silencio. Subí las escaleras y me encerré en mi habitación. El informe del examen en la bolsa decía claramente: enfermedad de Alzheimer. Como si confirmara el oscuro futuro de mi vida. Hace como un año mi memoria empezó a empeorar cada vez más. Al principio pensé que la llegada de Ava me impedía comer y dormir bien. Y por eso afectó mi cuerpo. Pero resultó que Dios me había dado una pista desde el principio. Y simplemente no presté atención. Sentado en la cama, miré la puesta de sol por la ventana. El resplandor crepuscular iluminaba las ramas marchitas. Parecían tan desoladas y decadentes. Una y otra vez en mi mente. Escuché lo que me dijo el médico. Dijo que tomar medicamentos podía ralentizar el avance de la enfermedad. Pero no había forma de detenerla. Con el tiempo olvidaba muchas cosas poco a poco. Hasta que finalmente no pude recordar nada y me convertí en una persona inútil.
¡Qué ridículo! Héctor siempre decía que yo era una enredadera pegada a él. Una inútil que no podía sobrevivir sin él. Ahora sí que me voy a convertir en una inútil. ¿Estaría contento? No lo sé. Pero creo que a Héctor no le importaré en absoluto. Aunque lo amo desde hace 9 años. Y aunque llevamos 2 años casados. Me levanté y caminé hacia el escritorio. Saqué un cuaderno nuevo del cajón. Quiero anotar algunas cosas para cuando las olvide en el futuro. No estaré completamente a oscuras. ¿Por dónde debería empezar a escribir? Empecemos por él. La primera vez que conocí a Héctor hace 9 años. Yo era huérfano. Crecí en un orfanato y sufría acoso a menudo. Héctor fue el primero en defenderme. El cálido sol primaveral brillaba a través de la ventana sobre el rostro enérgico del joven. Frunció el ceño y regañó a los compañeros que se preocupaban por mis sentimientos hacia mi pasado. Me sacó del infierno de la inferioridad. Todavía recuerdo a aquel Héctor. Se me acercó entre la multitud. Tenía un ligero olor a gardenial bajo el detergente de su uniforme escolar blanco. Y su suave cabello ondeaba ligeramente al viento. Me tomó la mano y me levantó del suelo. El calor en su palma era una calidez que nunca había experimentado en mi vida. Ese fue mi regalo, Héctor. Sin que nadie lo supiera. Se convirtió en la eterna tierra santa de mi corazón. Así que seguí sus pasos. Entré en la misma universidad. Y entró en la misma carrera. Justo por ese instante en que me vio en clase el primer día de universidad, y una pizca de sorpresa brilló en sus ojos. Tú también estás aquí. ¡Qué casualidad! No fue casualidad, Héctor. Lo que ella creía casualidad fue el resultado de mis 3 años de trabajo duro. Así que cuando la familia de Héctor se arruinó y todos lo evitaban, le confesé mi amor y lo apoyé para que volviera a levantarse. Porque sabía que solo en un momento así el altivo y poderoso Héctor podría fijarse en mí. Quien se arrastraba hacia adelante por el suelo. Era como colarse en una grieta del destino. Y atrapé esa pluma. 7 años después. Así que nos casamos. Pero fue solo un matrimonio. Lágrimas con tinta negra en el papel. Y la palabra como poco a poco se volvió difícil de ver con claridad. Igual que mi amor por Héctor. Se había difuminado durante mucho tiempo en la búsqueda incesante. Ni siquiera yo puedo distinguir si era amor o simplemente mi obsesión por él. El teléfono sobre la mesa vibró. Era un mensaje de Héctor. Trae un vestido y ven a buscarme. Abajo estaba la ubicación de un restaurante. De hecho, Héctor no era tan frío conmigo al principio. Después de graduarme de la universidad, le confesé mi amor a Héctor. Al principio no estuvo de acuerdo. Y debido a los grandes cambios en su familia, no tuvo buena actitud hacia mí y estuvo deprimido por un tiempo. Me quedé a su lado. Alquilé una casa y trabajaba a tiempo parcial. Le daba todo lo que ganaba a Héctor. Héctor. Este es mi primer sueldo. Creo que volverás. Creo que tienes la capacidad. Así que no te rindas fácilmente. Pase lo que pase en el futuro. Siempre estaré contigo. Las manos de Héctor temblaban cuando me miró. Tenía los ojos rojos. Su barbilla era afilada. Y sus mejillas eran delgadas. Pero después de eso, me abrazó fuerte. Dijo: Vamos a casarnos. Vamos a casarnos. Scarlett. No hubo boda. No hubo anillo. Después de que obtuvimos el certificado de matrimonio. Comimos un tazón de bontons pequeños para celebrar. Me casé con Héctor cuando no tenía nada. Después de casarme, Héctor realmente se recompuso. Empezó su propio negocio. Asistía a todo tipo de cenas de negocios y fiestas de copas. Y siempre se emborrachaba. Pero lo primero que hacía al llegar a casa era abrazarme. En ese momento, Héctor diría que me haría mentir sobre esa mala vida. A diferencia del Héctor actual, a quien solo le disgusta que no pueda ayudar a que su carrera avance. No salí en coche. El médico me dijo que en mi estado actual,
ya no era adecuado que condujera solo en la ronda. Cuando llegué a la entrada del restaurante, Héctor ya me esperaba bajo el viento frío. Me vio bajar del coche. Frunció el ceño profundamente. El joven que solía vestir uniforme escolar ahora se había convertido en un miembro de élite con traje negro. Y me pareció un poco extraño. ¿Por qué tardaste tanto en llegar? Disculpa. Había algo de tráfico en el camino. Le entregué la bolsa que tenía en la mano. Héctor lo tomó, se dio la vuelta y entró. Solo pude seguirlo rápidamente. Y mis pantuflas casi me hacen tropezar. Fue solo cuando vi a Eva, cuyo vestido estaba manchado de vino tinto, que comprendí por qué Héctor tenía tanta prisa. La ropa está aquí. Póntela. Cuando estés frente a Eva. Héctor siempre tuvo una paciencia inagotable. Su tono era amable. Sus movimientos lentos. Incluso el ceño fruncido que frunció al verme se relajó por completo. Eva sonrió y asintió. Y sus ojos se posaron en mí. Scarlett, algo sorprendida. ¿Por qué saliste vestida así? La cena de esta noche es muy importante para Héctor. No debes presentarte así delante de los clientes. Pensarán que somos muy poco profesionales. Como dijo Eva. Me miró parpadeando. Sus palabras aparentemente amables despertaron sin esfuerzo la parte más humilde de mi corazón. Encogí un poco los pies. Como si así Héctor no viera mi impotencia. Pero fracasé. Me miró de arriba a abajo varias veces. Y la impotencia y el asco en sus ojos casi lo desbordaron. Puedes regresar primero. Aquí no puedes ayudar mucho. Quise refutarlo. Pero abrí la boca. Pero no pude decir nada. Héctor tenía razón. No soy como Eva, quien nació en una familia adinerada y aprendió modales en la mesa y un lenguaje elegante desde niño. En el orfanato. Si comías demasiado despacio, pasarías hambre. Yo tampoco soy como Eva, que puede traerle socios a Héctor. Solo sé preparar sopa nutritiva para el estómago. Remendar ropa. Y reparar muebles. Solo puedo animarlo a que se vaya a la cama. Coma. Y vuelva temprano a casa. Pero después hubo nutricionistas profesionales para la sopa nutritiva. Cuando la ropa se rasgó, los tiraron. Y cuando los muebles se rompieron, los reemplazaron. Me volví completamente inútil. No intenté estar al lado de Héctor. Pero esas cosas las aprendí después. Parecía una imitación inútil delante de la joven que creció en el lujo. Después de solo una vez, Héctor nunca más me llevó a una fiesta. Dijo que esa no era una ocasión para mí. ¿Pero qué tipo de ocasión me conviene? No lo sé. Quiero volver al orfanato. 3. Pero antes de tener la oportunidad de volver, me enteré de que el director estaba gravemente enfermo y hospitalizado. Héctor, ¿puedes acompañarme al hospital? Me quedé en la puerta del estudio. Me sentía incómodo. Sin saber si debía dar ese paso, Héctor estaba sentado detrás del escritorio. Cuando oyó mi voz, simplemente levantó los párpados y me miró. Aunque estábamos tan lejos, pude ver la impaciencia en los ojos de Héctor. ¿Alguien está enfermo? Su tono era frío. Con el interrogatorio de un superior. No parecía la preocupación de un esposo por su esposa. Pero era como si estuviera tratando con un subordinado que pedía permiso. Mis manos, colgando a los costados, aferraban con fuerza el dobladillo de mi ropa. Y negué con la cabeza. Es la directora. Está enferma. Y quiero ir a verla. ¿Puedes venir conmigo? La verdad. Podría haber ido sola para esto. Pero el director era como mi único familiar. Quería que pensara que vivía feliz. Si la muerte era inevitable, al menos quería que se fuera sin estar demasiado triste. Héctor guardó silencio un momento. Justo cuando pensé que me rechazaría, finalmente hizo un movimiento. Ya veo. Vámonos ya. Bueno. Esto superó mis expectativas. Al principio pensé que me rechazaría sin pensarlo.
Hacía mucho que no salía sola con Héctor. Cuando me senté en el coche con él, mi corazón seguía latiendo más rápido. Quizás fuera un instinto físico incontrolable. Los 9 años de amor por él se me habían grabado en la memoria. A menos que lo olvidara todo. No podía dejar esta relación. Pensándolo así, quizás enfermarme fue una bendición de Dios. Ni siquiera Dios quería verme engañarme así nunca más. Giré la cabeza para mirar a Héctor. Ese rostro que había aparecido en mis sueños cada noche desde hacía 9 años, seguía siendo increíblemente hermoso incluso ahora. ¿Por qué me miras? La voz de Héctor me sacó de mis pensamientos. Rápidamente volví la cabeza. Fingiendo que no había pasado nada. Nada. El coche estaba muy silencioso. No sé cuándo arrancó. Pero Héctor y yo habíamos perdido todos nuestros temas en común. Y solo quedaba el silencio entre nosotros. El coche se detuvo lentamente a la entrada del hospital. Y Héctor y yo entramos uno al lado del otro. Durante nuestros movimientos nuestros cuerpos inevitablemente se rozaban. Pero de principio a fin. Héctor no me tomó de la mano. Pero con claridad. Solía tomarme de la mano y caminar por las calles y callejones de la ciudad. En la puerta del barrio el teléfono de Héctor sonó de repente. Sostuvo el teléfono y su cara no se veía muy bien. Entra tú primero. Tengo que atender un asunto en la empresa. Vuelvo luego. Antes de que pudiera responder, Héctor ya se había dado la vuelta y se había marchado rápidamente. Siempre miraba su espalda. Que se alejaba cada vez más hasta desaparecer por completo. Sabía que no volvería. Respiré hondo. Intenté aparentar felicidad y abrí la puerta de la sala. El director estaba acostado en la cama del hospital. La mujer que parecía inalcanzable y como una montaña cuando yo era joven, ahora estaba tan delgada y demacrada que parecía tener solo la mitad de mi tamaño. Cuando me vio, una sonrisa se dibujó en su rostro. Scarlett está aquí. ¿Dónde está tu marido? ¿No vino contigo? Sonreí y caminé hacia la directora. Estaba muy débil. Y tuvo que respirar hondo después de cada palabra. Extendí la mano y la tomé. Sentada junto a la cama. Tenía algo urgente en la empresa y volverá más tarde. Ya sabes, ya sabes. Estabas tan decidida a casarte con él en aquel entonces. Y realmente encontraste un tesoro. En solo 2 años, su negocio ha crecido muchísimo. Mientras la directora hablaba, levantó la mano y me acarició la cabeza, igual que antes. Me empezó a doler la nariz. Y casi rompo a llorar. A diferencia de los demás niños del orfanato, el director me trajo personalmente de vuelta al orfanato desde fuera. Yo era todavía un bebé cuando llegué al orfanato. Ella me crió y me enseñó a leer y escribir. Las condiciones en el orfanato no eran buenas. Pero el director nunca me maltrató. A lo largo de los años, hubo gente que quiso adoptarme. Pero para mí salir del orfanato fue como dejar mi hogar. Conteniendo las lágrimas. Apoyé la cabeza en el director. Sí, el dindel. Todo es gracias a tu buena enseñanza. Tengo tan buen gusto. Su mano anciana me acarició suavemente el pelo. Una y otra vez. Como todas las tardes cuando bailábamos al sol en el patio cuando era niña. Nuestra Scarlett ha tenido una vida difícil. Formó parte de una banda desde muy joven. En el futuro habrá muchos días buenos por delante. Si se atreve a tratarte mal. Aunque esté muerta, no lo dejaré escapar. Las lágrimas finalmente rodaron por las comisuras de mis ojos. Cerré los ojos. Y mi voz no dejaba de temblar. ¿Qué quieres decir con eso de la muerte? Deberías vivir 100 años. Está bien. Escucharé a Scarlett. Quiero vivir 100 años. Esas manos se me cayeron de la espalda. Con este invierno tan frío, ya no habrá nadie que me cosa ropa con sus propias manos. Porque Héctor no apareció hasta después de la cremación del cuerpo del director. Yo estaba sentado en un banco con la urna del director sobre mis rodillas. En la pantalla de mi teléfono había una publicación de Ava en WeChat Moments. La foto mostraba la espalda de un hombre.
Con delantal, jugueteando con algo en la cocina. Ava dijo que la señal de que un hombre te ama es que esté dispuesto a cocinar para ti. Puede que tenga razón. Porque Héctor nunca ha cocinado para mí. Lo siento. Héctor se sentó a mi lado. Después de un largo silencio. Al final solo dijo esas dos palabras. ¿De qué se arrepentía? ¿Se arrepentía de haberme mentido? ¿O se arrepentía por Ava? La directora no pudo cerrar los ojos hasta morir. Ya no lo sabía. Cerré los ojos. Solo me quedó en la mente la mirada de impaciencia y disgusto que Héctor me tenía. De hecho, por mi pasado. He olvidado las cosas dolorosas más rápido desde que era niña. Porque si no, me aplastarían demasiadas cosas infelices. Pero desde que me casé con Héctor, apenas puedo recordar los hermosos recuerdos que una vez tuve. Respiré hondo y giré la cabeza para mirarlo. Héctor. Divorciémonos. Era la primera vez que lo decía. Héctor me miró. No había sorpresa ni objeción en sus ojos. Solo confusión. ¿Será por Ava? Scarlett. Sabes que crecí con ella desde que éramos niños. ¿Puedes dejar de ser tan mezquino? Además, si me dejas, ¿a dónde irás? El tono de Héctor estaba lleno de confianza. Tenía razón. No tenía parientes ni amigos en esta ciudad. Si dejaba a Héctor, no tendría a dónde ir. Pero preferiría no tener a dónde ir. Él y Ava eran novios de la infancia. La pareja perfecta a ojos de sus antiguos compañeros y profesores. Porque encajaban a la perfección y eran tan maravillosos. Era difícil incluso sentir celos. No fue hasta hace 2 años. Cuando la familia de Héctor se declaró en quiebra y Ava se fue al extranjero a estudiar. Y perdieron el contacto. Que tuve la oportunidad de aprovechar la situación. Si tuviera que decirlo. Quizás fui yo quien llegó tarde. Probablemente porque mi cara se veía muy mal. Héctor inesperadamente extendió la mano y me rodeó el hombro con el brazo. Sus movimientos eran un poco rígidos. Bueno. Sé que te he descuidado últimamente por el trabajo. ¿Qué te parece esto? Este fin de semana. Te llevaré de vuelta al orfanato. Siempre has querido volver. ¿Verdad? Podemos apadrinarlo de nuevo. Este ya era el mejor tono que Héctor había usado. Parecía que si no estaba de acuerdo, sería yo quien estaría siendo irrazonable. Acaricié los complejos patrones de la urna y asentí. De acuerdo. Después de todo. No recordaría estas cosas por mucho tiempo. El funeral del director fue muy sencillo. Tan sencillo que solo asistieron unas pocas personas. Pero no esperaba ver a Ava en la escena. Me sonrió con dulzura. Y el vestido negro que llevaba no tenía nada de malo. Lo siento, Scarlett. No sabía que Héctor iba a ver al director contigo por última vez ese día. Ese día no me sentía bien. Así que lo llamé. ¿No te importa? ¿A ti? ¿Cómo podría decir que me importó? No es que no me hubiera enojado por la estrecha relación entre ellos. Fue cuando Ava regresó al país. Héctor se perdió mi cumpleaños por su culpa. Estaba enojado y confundido. Pero más que eso, tenía miedo. Tenía miedo de que me dejara. Miedo de volver a estar sola. Así que tomé la decisión más estúpida para intentar quedármelo. Tuve una gran pelea con Héctor. El resultado final fue que se fue de viaje de negocios durante 2 semanas. Y durante esas 2 semanas, era Ava quien estaba al lado de Héctor. Le pregunté por qué. Héctor solo me dijo una frase. Ava puede recomendarme contactos y ayudar a la empresa a avanzar. Scarlett. ¿Tú puedes? ¿Yo podría? Claro que no. Pero debería haberlo sabido antes de casarse conmigo. En lugar de usar esas palabras para engañarme ahora, a Scarlett no le importará. ¿Aún no te has recuperado del todo? ¿Por qué llevas tan poca ropa? Héctor se acercó y sin dudarlo, se quitó el traje y se lo puso sobre los hombros. Se miraron y sonrieron.
Se veía tan dulce y feliz. Mi mirada se posó en ese traje. El dobladillo de la ropa estaba vacío. Sin nada puesto. Al principio Helen sentía mi obsesión. En cada traje de Héctor había una flor de ciruelo que bordé con mis propias manos. Le dije que no entendía de socializar ni de negociar. Pero esperaba estar a su lado. En aquella época, Héctor acariciaba la flor del ciruelo y decía que llevar el traje era como llevar el paño dorado del lavabo. Pero no sé cuándo empezó. Los trajes bordados con flores de ciruelo ya habían acumulado polvo en un rincón. Héctor no esperó hasta el final del funeral. Se fue con Ava a mitad del mismo. Como Ava estaba enferma y su rostro estaba muy pálido, ni siquiera pudo esperar a que caminara sola y la levantó directamente. Sin sorpresa alguna. Tampoco se presentó al viaje programado al orfanato el fin de semana. Pero esta vez no me entristecería por su promesa rota. Solo pensé. Como era de esperar. Así que tomé el autobús a las afueras solo. Pero en el camino me encontré con un ladrón. La dirección del orfanato era remota. Y no había muchos pasajeros en el autobús. Aparte de mí, solo había una pareja joven y un hombre joven que parecía de 20 y tantos años. Poco después de que el autobús arrancara, el conductor frenó bruscamente. En ese momento, me quedé mirando fijamente las fotos de Ava y Héctor en mi teléfono. Sin prestar atención. Mi cabeza golpeó el respaldo del asiento de enfrente. Y casi me mareó. Entonces oí un grito estridente en mis oídos. Me cubrí la frente y miré hacia arriba. Vi a un hombre con una máscara que ya le apuntaba con una pistola a la sien al conductor. Llevaba una gorra de béisbol y una sudadera descolorida. No parecía muy hábil. Incluso sus manos temblaban ligeramente. No te muevas. Si no, les dispararé a todos. Les quitaré todo lo valioso que lleven. Date prisa. Con un rugido del ladrón, la joven pareja sentada al frente se abrazó de inmediato y tembló. Apreté las manos inconscientemente. Y mis uñas se clavaron profundamente en mis palmas. Héctor. Tengo miedo. El ladrón se me acercó rápidamente y me ofreció la mano. Pero tenía prisa cuando salí hoy. Y no traje nada de valor. Solo pude temblar y decir en voz baja, no tengo nada de valor conmigo. ¿Puedo darte mi teléfono? Cuando el ladrón escuchó mis palabras, frunció el ceño. ¿Ningún objeto de valor? No lo puedo creer. Levántate y te registraré yo mismo. Extendió la mano para agarrarme el brazo. Y retrocedí. Me acurruqué en un rincón. El roce del hombre desconocido me hizo temblar y me hizo sentir que me sentía solo. El miedo me invadió por completo. A mis ojos, no era diferente de un demonio. ¿Puedo pedirle a alguien que envíe el dinero? No me toques. Mi voz estaba casi histéricamente ronca. Cuando el ladrón oyó mis palabras, su mano se detuvo en el aire. Sus ojos me recorrieron varias veces. Y esa mirada casi me desnudó. Será mejor que no me estés gastando bromas. Bajo la mirada del ladrón, llamé a Héctor temblando. Héctor, te lo ruego. Solo por esta vez. Sálvame. Solo por esta vez. Cuando esto termine, te dejaré ir. Y me dejaré ir también. Pero Dios no escuchó mi oración. Quien contestó el teléfono no era Héctor. Cuando escuché la voz de Davis al otro lado, se me encogió el corazón. Señorita Ava. ¿Puede pedirle a Héctor que conteste el teléfono? Tengo algo urgente que hablar con él. Scarlett. Lo siento mucho. Héctor estaba muy cansado anoche y ahora está dormido. Si tienes algo por haber cumplido mi deseo, puedo contárselo. La voz de Ava estaba un poco ronca, llena de una infinita ambigüedad. ¿Por qué estaba tan cansado? Creo que no hace falta preguntar. Aunque ya había adivinado que la relación entre ellos no era tan sencilla. Cuando realmente lo afronté todo, todavía sentía como si me oprimieran el corazón. Apreté lentamente la mano que sostenía el teléfono. Intento que mi voz suene tranquila. Necesito dinero.
¿Puedes pedírselo a Héctor? Pero antes de que pudiera terminar mis palabras, se oyó una carcajada y un ruido al otro lado del teléfono. Escuché la voz de Héctor. Llamó a Ava con cariño. Esa voz llena de lujuria me sonaba tan familiar y a la vez tan extraña. Colgué el teléfono inmediatamente. Cuando recuperé el sentido, ya me había agarrado el ladrón. Maldita sea. ¿Te atreves a hacerme bromas? Ignorando mis forcejeos. Me arrastró hacia la puerta del autobús. Me agarré con fuerza a la barandilla. Rogando y llorando. Déjame ir. Suéltame. Tengo dinero. Realmente tengo dinero. Puedo darte mucho dinero. No puedes hacerme esto. Suéltame. Estoy casada. Estoy casada. Pero por mucho que gritara histéricamente no pensaba dejarme ir. Y el conductor que se había desmayado a un lado, y la joven pareja acurrucada no tuvieron el valor de venir a salvarme. El ladrón me tiró al césped. Sentía un dolor abrasador en la espalda. El sol estaba alto en el cielo. Y sentí un mareo en la cabeza. La única escena que vi antes de que el mundo se sumiera en la oscuridad fue que alguien le aplastó la cabeza al ladrón con una piedra. Cayó al suelo. Y yo estaba en brazos de alguien. El abrazo fue muy cálido. Pero no era de Héctor. Desperté en la cama del hospital. Lo primero que vi fue a Héctor, sentado junto a la cama. Al verme despertar, me agarró la mano de inmediato. Su expresión llena de preocupación y culpa. Escarlata. ¿Estás despierto? Lo siento. Hacía mucho que Héctor no me llamaba tan íntimamente. Lo cual me dejó atónito por un momento. Sonreí y bromeé con él. ¿Qué pasa? ¿No será que no pudiste acompañarme de vuelta al orfanato por trabajo? No es para tanto. Cuando Héctor escuchó mis palabras. Su expresión era ligeramente aturdida. Y luego dijo tímidamente, Escarlata. Tú. Solo recuerdas esto. Ahora me tocaba a mí sentirme extraño. ¿A qué te refieres con que solo recuerdas esto? Héctor. Estás siendo extraño. En cuanto a mí, porque estoy en el hospital. Intenté recordar. Pero por mucho que intentara pensar en lo que pasó antes de desmayarme, solo podía pensar en algo en blanco. Hasta que me dolió la cabeza cada vez más. Y no pude evitar fruncir el ceño y respirar hondo. Héctor me agarró la mano de inmediato. Como si estuviera persuadiendo a un niño travieso. No lo pienses, Scarlett. De repente tuviste un bajón de azúcar y te desmayaste en el orfanato. No pasó nada. Los ojos de Héctor estaban llenos de ternura. Hacía mucho que no sentía una preocupación tan evidente. Sentí una alegría inmensa en el corazón. Y no pude evitar acercarme a Héctor. Baja de azúcar. Pero nunca antes había tenido este problema. Héctor respondió suavemente y extendió la mano para acariciarme el pelo. ¿Por qué estás embarazada? Scarlett. Tienes a nuestro hijo. ¿Estoy embarazada? Parpadeé. Apenas podía creer las palabras de Héctor. Tras un momento de sorpresa, instintivamente extendí la mano y la puse sobre mi abdomen. Aquí. Tengo un hijo mío y de Héctor. Nunca pensé que la felicidad llegaría tan inesperadamente. Héctor estaba ocupado con asuntos de trabajo. Y después de acompañarme un rato, se fue. Después de eso, entró un hombre que me resultó familiar y a la vez un poco extraño. Me dijo que él era quien me había traído al hospital. Se llamaba Ascher. Y era un nuevo cuidador en el orfanato. Ascher era joven y hablador. Cuando estuve con él, apenas sentí incomodidad ni incomodidad. Como si fuéramos amigos de toda la vida. Por cierto, hermana Scarlett. ¿Ese hombre es tu esposo? No sabía a quién más contactar en ese momento. Así que llamé a la primera persona que aparece en tus registros de llamadas recientes. También lo llamaste en el autobús. ¿Verdad? ¿De qué hablaron? Vi que tu cara se veía muy mal en ese momento. Pensé que era un imbécil.
Pero ahora parece que te trata bastante bien. Ascher estaba pelando una naranja para mí. Pero sus palabras me confundieron un poco. ¿Qué autobús? Él también se quedó desconcertado por un momento. Ya sabes, el día 7. El autobús al orfanato. Saqué mi teléfono y miré el registro de llamadas. Entonces instintivamente activé la función de grabación. Había muchísimas grabaciones. Todas eran grabaciones de llamadas recientes. Pronto. Una voz de mujer resonó en la sala. Yo recordé. Así es. El autobús. El ladrón. La llamada. Y Ava. ¿Cómo pude olvidarlo? Ascher vio que mi cara no estaba bien y dudó al mirarme. Hermana Scarlett. ¿Qué pasa? Dije algo malo. Apagué el teléfono y lo miré. Forzando una sonrisa. Estoy bien. Claro que estoy bien. Cuando la herida ya estaba completamente podrida, solo tuve que cortarla. Este niño llegó en un mal momento. Extendí la mano y me acaricié el abdomen. Las lágrimas me cayeron en el pelo y desaparecieron. 7. Planeaba divorciarme de Héctor. Debería estar agradecido por esa llamada. Me hizo ver con claridad nuestra relación. Ya no tenía solución. Tras salir del hospital, contacté inmediatamente con un abogado para negociar el acuerdo de divorcio. Y luego fui sola a la empresa de Héctor. Ahora que lo pienso, aunque llevo 2 años casada con Héctor, casi nunca he ido a su empresa. Al principio me dijo que me quedara en casa y descansara. Que disfrutara de una buena vida. Y que no se preocupara demasiado. Pero después. Quizás le preocupaba que lo avergonzara. Sonreí con autodesprecio y apreté el acuerdo. Pero me detuvieron frente a la oficina de Héctor. Quien me detuvo fue una joven. Llevaba tacones altos. Y había un dejo de desdén en sus ojos mientras me miraba. Lo siento. El gerente general Héctor no ve a extraños. Yo no soy una extraña. Soy su esposa. Pero en cuanto terminé de hablar, la burla y el desprecio en su rostro se hicieron aún más evidentes. ¿Esposa? ¿Señorita? Espero que no te hagas tanta caña. El gerente general Héctor es joven y prometedor. Hay muchas mujeres que quieren abalanzarse sobre él. Pero tú eres la primera que he visto tan descarada. No ocultó en absoluto su disgusto por mí. Pero yo no sentía mucha ira. O mejor dicho, ya me había acostumbrado. Solo me dolía la cabeza. No pude entregarle el acuerdo de divorcio a Héctor hoy. Pero justo cuando estaba a punto de darme la vuelta e irme, oí la voz de Eva detrás de mí. Scarlett, ¿qué haces aquí? ¿Esperas a Héctor? Eva se acercó a mí con un traje de negocios. Sonrió y asintió a la joven. Le habló en voz baja. Es conocida de Héctor. Puede entrar directamente. ¿Sí qué? Señorita Eva. La joven que se había mostrado tan arrogante frente a mí cambió de expresión al ver a Eva. ¡Qué ridículo! No me reconocieron como la señora Héctor. Pero fueron respetuosos con Eva. Igual que Héctor. Seguí a Eva a la oficina. Pero no había nadie dentro. Eva dejó hábilmente su bolso en la silla y luego me sirvió una taza de agua caliente. Héctor debería estar todavía en una reunión a esta hora. Scarlett. ¿Puedes esperar un rato? Eva parecía la dueña de la casa. Si fuera en el pasado. Quizás hubiera tenido la energía para discutir con ella. Pero ahora simplemente respondí con inferencia. Su mirada se posó en la mesa. Y naturalmente. Vio las 4 grandes palabras, acuerdo de divorcio. La mano del otro se congeló. ¿Tú? ¿Quieres divorciarte de Héctor? Asentí y le sonreí a Eva. Sé que se aman. Si tomo la iniciativa de hacerme a un lado, no sería bueno. Pero para mi sorpresa, de repente Eva pareció entrar en pánico y me agarró la mano. Scarlett. Sé que tienes un malentendido sobre nosotras. Definitivamente no existe la relación que crees entre Héctor y yo.
Somos inocentes. Si sigues enojado conmigo por el incidente del robo, puedo disculparme contigo. No puedes divorciarte de Héctor por enojo. No sabía qué trucos estaba haciendo Eva. O mejor dicho, nunca fui rival para Eva. No entendía esos planes. Tampoco sabía cómo aparentar calma y serenidad. Solo deseaba desesperadamente que Héctor pudiera comprar la buena vida. Aunque eso significara tener que darlo todo. Luché. Intentando soltar la mano de Eva. Señorita Eva. No sé de qué hablas. Esto es el resultado de mi cuidadosa consideración. Pero Eva gritó y cayó de lado. Golpeó la esquina de la mesa. Su rostro palideció al instante. Incluso le brotaron gotas de sudor frío en la frente. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Y Héctor se dirigió hacia nosotros. Scarlett. ¿Qué estás haciendo? Se agachó y abrazó a Eva. Me miró con ojos decepcionados. Debí haberlo sabido. La ternura en el hospital fue solo una culpa momentánea. En los ojos de Héctor. 10 como yo no podrían compararse con una sola Eva. No respondí a sus palabras. Como si ya hubiera admitido todos mis pecados. Y luego vi cómo se llevaba a Eva. Puse el acuerdo de divorcio sobre su escritorio. Esa noche. Recibí una llamada de Héctor. Scarlett. ¿Quieres divorciarte de mí? El tono de 8 hectáreas al otro lado del teléfono era bajo y lleno de ira. No sabía por qué estaba enojado. ¿No era esto lo que quería? Héctor. Sé que no me amas. Te casaste conmigo solo para devolverme un favor. Ya no necesito que me lo devuelvas. Lo he dejado ir. Así que he decidido cumplir con tu promesa y la de Eva. No es algo bueno. Héctor soltó una risita. Como si hubiera oído algo ridículo. ¿Cumplir? Scarlett. Eres muy generosa. Fruncí el ceño. Ahora no entiendo por qué estaba siendo sarcástico. Dicen que los pensamientos de las mujeres son difíciles de descifrar. Pero ahora parece que los pensamientos de los hombres son igual de difíciles de adivinar. Puedes divorciarte. Pero lastimaste a Eva. Ven y discúlpate con ella ahora. Y entonces aceptaré el divorcio. Fruncí los labios y no respondí de inmediato. Emocionalmente había cumplido mi obsesión. No quería disculparme por algo que no hice. Pero racionalmente hacerlo podría separarme de Héctor. Parecía un buen trato. En fin, había cumplido mi obsesión. Pronto lo olvidaría todo. Podría olvidarlo todo e irme de aquí como una nueva persona. De acuerdo. Acepté las palabras de Héctor y me dirigí de inmediato al hospital. Héctor me esperaba en la entrada del hospital. El cigarrillo que sostenía entre los dedos se apagó lentamente. Y sus ojos estaban llenos de frialdad al mirarme. Pensé que te escaparías en el último minuto. Se burló y me llevó a la sala de Eva. Pero nos encontramos con Eva en bata de hospital en el pasillo. El médico te dijo que descansaras bien. ¿Por qué te levantaste de la cama? Héctor frunció el ceño y aceleró el paso. Sosteniendo a Eva. Y su tono era tan amable. Eva levantó la vista y sonrió. Con un toque de picardía en los ojos y las cejas. Estaba aburrido en la sala. Así que salí a dar un paseo. Cuando me vio de reojo. Ante esto mi rostro palideció de repente. Héctor giró la cabeza y me miró con la barbilla. ¿Qué haces ahí parado? Date prisa y discúlpate. Apreté los puños a los costados. Respiré hondo. Y caminé hacia ellos. Fue entonces cuando ocurrió el accidente. De repente se oyó un grito desde el final del pasillo. Enfermeras y médicos corrieron hacia nosotros. Seguido por un loco con un cuchillo. Mataste a mi mamá. Es culpa tuya. Héctor inmediatamente protegió a Eva tras él. No supe quién me empujó. Y caí hacia atrás. Instintivamente extendí la mano hacia Héctor con la esperanza de que me salvara. Pero Eva apretaba con fuerza a Héctor.
Y no me dedicó ni una sola mirada de más. Un dolor insoportable me recorrió el cuerpo. Y la sangre brotó de la herida. Caí al suelo. Y la voz de Héctor llegó a mis oídos. ¡Qué hipócrita! Nai cree que Carla tiene muy mala suerte. Se enfrentó al ladrón y al trastorno médico. Y perdió a su hijo. Sentí lástima por ella. Pero tampoco sabía por qué Scarlett quería verme. Pero la forma en que yacía en la cama del hospital era como un porcelánico, y todo eso podía romperse en cualquier momento. Ascher. Te daré dinero. Sé mi cuidador. Me quedé atónito. No lo entiendo del todo, hermana Scarlett. Aunque tuviste un aborto espontáneo. No estás en el punto de necesitar un cuidador. ¿Verdad? Me sonrió. Su rostro y labios pálidos la hacían parecer muerta al instante. Estoy enfermo. Olvidaré muchas cosas cada día en el futuro. No quiero dar pena. Así que necesito que alguien me cuide. Acepté la petición de Scarlett. No por ser tan noble. Pero simplemente porque ofreció tanto dinero. Scarlett se divorció de ese hombre. Si yo fuera ella, yo también elegiría divorciarme. Después de todo. Cuando cayó al suelo cubierta de sangre. El hombre sostenía a otra mujer en sus brazos. No odiarlo ya demuestra gran bondad. Pero no sé por qué. Mientras Scarlett estuvo hospitalizada, su exmarido venía con frecuencia. Simplemente se quedaba en la puerta de la sala y miraba dentro. No entraré. Parecía tan cariñoso. Pero en mi opinión, todo fue una tontería. Más tarde Scarlett se recuperó y salió del hospital. Me llevó y se fue de esta ciudad. Se fue a un pueblito del sur a recuperarse. Cuando nos fuimos, no se llevó nada más que un cuaderno. Era el diario de Scarlett. Solía escribir y dibujar en él. Pero después, ni siquiera recordaba dónde había dejado el cuaderno. Fue entonces cuando comprendí a qué se refería con olvidar. Vi con mis propios ojos cómo Scarlett se transformaba, pasando de ser una bella dama al principio a una persona infantil. Como una niña, poco a poco. Olvidó al joven que una vez amó profundamente. Y también se olvidó de sí misma y de todo su pasado. Lo único que conocía era comer y dormir. Me preocupaba que algo le pasara a Scarlett. Así que siempre estuve a su lado. Pero aún así, había momentos en que me perdía algo. Scarlett desapareció. Casi puse patas arriba todo el pueblo antes de encontrarla finalmente comiendo helado junto al río. Y el hombre a su lado era nada menos que su exmarido. Héctor. ¿Qué le pasó? Me acerqué a ellos. Héctor miró a Scarlett con una expresión complicada. Tomé la mano de Scarlett y estaba a punto de irme. Pero vi la preocupación en el rostro de Héctor. Me pareció ridículo. ¿Por qué fingía estar preocupado ahora? Quizás por malicia. Le conté todo sobre la enfermedad de Scarlett. Cuando Héctor supo que Scarlett nunca volvería a recordarlo, palideció por completo. Ignoré su expresión de pérdida y me llevé a Scarlett directamente. Pero desde ese día, Héctor siempre aparecía a nuestro alrededor. Intentaba que Scarlett lo recordara todo. Pero esos horribles recuerdos... No sé qué bien haría recordarlos. Solo esperaba egoístamente que Scarlett aún lo quisiera. Eso es todo. Pero ni siquiera este enredo le duró mucho a Héctor. Porque empezaron a buscarlo. ¡Qué ridículo! Héctor siempre decía que yo era una Vinnie aferrada a él. Una inútil que no podía sobrevivir sin él. Ahora sí que me voy a convertir en un inútil. Héctor. ¿Qué demonios haces? ¿No dijiste que te casarías conmigo? Eva agarró el brazo de Héctor y lo interrogó histéricamente. Pero todas sus preguntas solo recibieron la mirada fría de la otra persona. Lo siento. Ava. Al principio pensé que te amaba. Pero no fue hasta que Scarlett desapareció de mi vida que me di cuenta de eso. Mis sentimientos por ti eran solo una obsesión por algo que no podía tener. Para mí, eres un hermoso recuerdo del pasado.
Pero para mí Scarlett es el presente y el futuro. Como él dijo. Se giró y miró a Scarlett con cariño. Sentí asco e inmediatamente me hice a un lado para bloquear a Scarlett detrás de mí. Eva naturalmente no lo dejaría ir tan fácilmente. Los dos discutieron en plena calle. Aprovechando que no me prestaban atención, le agarré la mano a Scarlett y estaba a punto de irme. Pero entonces oí un grito desde atrás. Al girarme, Héctor se agarraba el estómago. Mirando a Eva frente a él con incredulidad. Me obligaste. Héctor. ¿Cómo te atreves a provocarme y luego abandonarme? ¿Cómo te atreves? ¿Crees que soy tan estúpida como esa tonta de Scarlett? En el momento en que Héctor cayó al suelo. Bloqueé la vista de Scarlett. Asher. ¿Qué pasa? No es nada. Alguien está recibiendo su merecido. Vámonos a casa. Bien. El final del texto completo.